la grabación. Entonces, aquí voy a compartir. Ustedes me avisan, por favor, cuando puedan ver la diapositiva. ¿Se puede ver? Sí, maestra. De acuerdo, miren. Ahora nosotros vamos a hablar sobre los tipos de riesgo que se dan en la auditoría. Aquí tenemos un pequeñito mapa conceptual, el cual dentro del riesgo me da muchísimas ideas que puede llegar a mi mente o que puede, ¿verdad?, transmitirle un riesgo a una empresa. Por ejemplo, el riesgo, una probabilidad de ¿qué? De desastre para una empresa. La empresa se siente amenazada, la empresa se siente vulnerable, se siente, ¿verdad?, como tensa, en peligro, piensa en el fracaso. Aparte de eso, piensa también en el daño que esto puede crearle como empresa y en su gestión en cuanto a sus ejecutivos, su personal, el mismo dueño, los socios y demás. Entonces, el riesgo no es más que eso. Son probabilidades de amenaza que nos vuelven bastante vulnerables, sentimos peligro y obviamente esto puede convertirse en un desastre, en un fracaso. Y se entiende que el peligro se refiere a una probabilidad de accidente o ciertas patologías que se pueden dar que me van a llevar a mí a ese accidente, a ese peligro, a ese problema. Entonces, asimismo, dentro de la auditoría existen muchísimos riesgos y estos riesgos muchas veces se le pueden presentar al auditor, a la persona que está auditando. A veces se presenta porque el auditor quiere hacer su trabajo muy rápido, no se preparó ni estimó el tiempo de manera correcta, o tal vez alguna falla. Yo siempre digo que de una u otra manera somos seres humanos, que podemos cometer errores, tratar de buscar soluciones, respuesta alternativa y poder resolverlo. Pero esto va a llevar ciertas situaciones que van a crear muchas veces conflictos, desconfianza y vulnerabilidad también para la misma empresa y el personal. Entonces, dentro de los riesgos, existen 5 riesgos que son muy importantes. Déjame mostrarle aquí. Dentro de esos riesgos, bueno, voy a tener que mostrarlo independientemente aquí. Dentro de esos riesgos tenemos el primero, o no el primero, es decir, vamos a comenzar por este, que sería el riesgo aceptable dentro de la auditoría. Es un riesgo que se dio al momento de yo realizar la auditoría. Entonces, ¿qué pasa en este riesgo? ¿Cuál es su idea principal? En este riesgo, lo que se da es que el auditor termina de hacer su trabajo. Al momento de realizar el informe, que lo hace a través de los estados financieros, estos estados, porque no fueron revisados o porque no se corrigieron en su momento, tienen ciertos errores. Y por tal razón, mi informe también termina dándose con ciertos errores, en el cual yo no puedo emitir ningún tipo de salvedad porque al yo tener los informes, redacté el informe que yo tengo que darle,
el resumen, al yo tener esos estados financieros, realicé ese informe, que es el que yo tengo que entregarle al cliente, al director, al accionista, y obviamente es un riesgo que se tolera como cero tolerancia, porque ya al final, cuando tú me entregues informe, se supone que cualquier tipo de riesgo o error que se podía haber encontrado, ya tú tenías que, es decir, saberlo o haberlo corregido o trabajado. Entonces, el riesgo aceptable no es más que eso, que al momento que el auditor recibe los estados financieros para emitir su informe, estos estados financieros tienen ciertos errores que no fueron corregidos en el momento y por esa razón mi informe va a salir con esa problemática. ¿Es un error o son riesgos cero tolerancia? Cuando hablamos de cero tolerancia, estamos hablando de que después de tanto tiempo de trabajo, al final tú no me puedes decir de que este informe sale con errores. Se supone que debe de salir un informe ya limpio y determinado. ¿Se entiende ese punto? ¿Se entendió Sí, esa profe, idea? se entiende. Ok. El control del riesgo inherente. El control de riesgo inherente es, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, cuando yo estoy realizando mi auditoría, que tengo mis evidencias, en el momento que yo estoy acumulando esas evidencias, esos hallazgos, esas pruebas que yo encontré, me doy cuenta de que hay ciertos errores importantes o fraude o citaciones que se dieron en la empresa. Y en ese mismo momento, yo lo que hago es que trabajo y comienzo a corregir, es decir, yo tomé las pruebas, los hallazgos, comencé a trabajar, pero en un momento de revisión me di cuenta de que tal vez algunos valores no son los correctos, o tomé alguna cuenta que no era la correcta, o redacté sobre algo como medio rápido a veces, como que la idea no estaba clara y volví a revisar. Entonces yo puedo corregir. Imagínese usted que encontró un faltante en caja chica. Usted lo encontró, lo chequeó de 60 pesos, un faltante. Pero cuando ya usted terminó de hacer ese levantamiento, usted vuelve y revisa. Déjame revisar todo nuevamente. Y cuando volvió a chequear y a contar, no eran 60, el faltante era 70. Usted, en vez de poner dos monedas de 10, usted puso una sola. Entonces, ya fue un riesgo inherente que fue encontrado, fue un error en la parte de la redacción, pero al momento de la revisión, usted se dio cuenta y pudo corregirlo. Eso es un riesgo inherente. Cuando ya yo he hecho un trabajo, que al momento que lo estoy revisando nuevamente, me encuentro ciertas situaciones, como no pasa. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Que estamos haciendo un trabajo, lo hacemos, y luego cuando usted dice, bueno, yo creo que terminé, pero déjame revisar cualquier cosa. Y usted se encuentra algo que usted dice, mira, si no hubiese revisado, esto se me va mal. ¿No le ha pasado eso? ¿Cuántas veces en lo que estamos estudiando no ha pasado eso? Pasa muchas veces eso, sí, es cierto. Muchas veces. Desde que usted tiene uso de memoria, que usted está estudiando, es raro que cuando usted está revisando no corrige algún errorcito. Entonces, eso es el riesgo inherente. Cuando yo tengo ciertos errores, me di cuenta y lo pude corregir en el momento. El riesgo de control es el riesgo en cuanto al control interno. Aquí yo puedo evaluar si el control interno, su problemática es alta o es baja.
Cuando un riesgo de control interno es alto, cuando hay violaciones, quiere decir de que ese control interno cualquier persona lo puede violar, hace lo que quiere. Entonces, totalmente ese control interno en cuanto a las medidas y precauciones que tiene es mínima, es bajito, porque hacen lo que quieran con él. Entonces el riesgo de control es eso. Otro ejemplo para el control interno. Una empresa que tiene diferentes cajas para cobrar y que nadie tenga, por ejemplo, bueno, no vamos a utilizar eso. Diferentes cajas, pero ¿qué sucede? Que para tú cobrar la clave es sumamente sencilla. La clave la conoce, vamos a decir, es una clave general para todos. Entonces, cualquier cosa puede suceder, cualquier descuadre. Por tal razón, ¿qué pasa aquí? Que el riesgo que puedan correr los descuadres en esa caja, ya sea con un sobrante o un faltante de dinero, es sumamente alta, porque tú puedes acceder a la caja 1, a la 3, a la 4, a la que tú quieras. Entonces, ¿qué sucede aquí? Las medidas que utilizaron para protección en cuanto al efectivo de la caja al momento de cobrar, ¿son altas o son bajas? Son bajas, porque son medidas que cualquier persona puede venir y sabotear, o puede venir y hacer hasta un fraude, un desfalco, y el cajero, el pobre, el que paga. Entonces, eso es el riesgo del control. Cuando yo violento todas esas medidas, que no hay seguridad, ese riesgo a cometer cualquier tipo de situación de fraude, de estafa, es altísimo, porque las medidas para protección es muy bajita. Al contrario, siempre los controles internos en las empresas deben de ser altos, porque deben de mediar y deben de evitar de que se cometan fraudes, de que la seguridad se viole, de que todas las cuentas estén resguardadas. ¿Se va entendiendo esta idea? Sí, claro, profe, desde luego. Bien, no, yo he parado cualquier cosa, aclarar de una vez. Sí, porque realmente, como te dice, profe, hay empresas que tienen niveles de seguridad muy bajos y eso es lo que da precisamente la oportunidad de que hayan fugas y de que siempre hayan ciertos descuadres. Pero cuando los niveles de seguridad son bastante altos, es mucho más difícil que se den esos casos. Y eso porque nosotros estamos colocando ejemplos en cuanto a la parte, por ejemplo, de caja y cobro, pero también cuántas fugas, cuántos fraudes y situaciones se dan, por ejemplo, en los almacenes, en el departamento de inventario, en las ventas, porque nosotros estamos utilizando un ejemplo común, tal vez de lo que más uno puede ver, pero hay muchísimas. Ustedes, hubo un tiempo que se hacían, por ejemplo, muchísimos robos en cuanto al combustible de las empresas. Eso hubo un tiempo, yo me acuerdo que tú escuchabas cada rato de que estaban, por ejemplo, el combustible que tenían las empresas de gasoil para la planta y todo eso, no estaba rindiendo, que encontraran a fulano que se lo estaba robando, que esto, por ejemplo, materiales también. Hay muchas maneras, no solamente tal vez en la parte del efectivo, pero hay muchas maneras de violentar el control interno, de violarlo. Y tal vez no se dan cuenta porque uno siempre cuida el activo más líquido, la parte del efectivo, como que uno se enfoca ahí, pero hay muchas formas de hacerlo y de que una empresa se vea afectada. Miren, Sí, precisamente, ajá, profe, por eso que la seguridad tiene que vivir en ese entorno, innovando, como decimos. Porque, claro, por ejemplo, la persona, o sea, mientras uno trata de asegurar las cosas, siempre el delincuente busca la manera de violentarla.
Así mismo es. Se entiende y se debe de considerar que las medidas de control interno deben de ser evaluadas por lo menos cada año y medio. Tenemos una empresa, ay, no pasó nada. Gracias a Dios, en este año y medio no pasó nada. Pero como todo se va globalizando, todo va cambiando, todo se va haciendo más moderno, las mentes se van abriendo más, te van enseñando más cosas raras en las redes. Cada año y medio es bueno de que yo revise y verifique. Ah, pero que no pasó nada. La seguridad, bueno, no nos podemos sentar y quedarnos tranquilos. Vamos a revisar, vamos a ver qué métodos nuevos se escuchan por ahí o cómo nosotros podemos buscar otras medidas también. Vamos a poner cámaras que sean más, con un ojo más perfeccionista para ver estas cosas. El mismo sistema computarizado, el software. Vamos a buscar un sistema que sea más cerrado. Todo eso es bueno revisarlo. Porque recuerden, ¿qué va haciendo el mundo? Va girando, va cambiando. La parte digital cada día es más moderna. Cada día hay más cosas nuevas. Entonces, esto es como dicen, tú tienes que ir también un paso adelante. Tú no te puedes quedar como, no, todo está bien, sentado, no. Hay que ir siempre, hay un pasito más adelante. Bien, y por último tenemos el riesgo planeado de detención. El riesgo planeado de detención es aquel que de igual manera, por ejemplo, al momento de antes de yo realizar como auditor mi informe financiero, cuando a mí me entregan esos estados financieros o esa revisión del trabajo, yo reviso y detecto que lo que se había planeado, lo que se había presentado, tiene ciertos errores. Este sería un riesgo que estaría antes del riesgo aplicado a la auditoría, que es donde el auditor debe de darse cuenta si hay ciertas fallas, si hay ciertas irregularidades, antes de tú, con esos estados que te pasaron, hacer tu informe final. Este es como un borrador. Mis ayudantes, las personas que me asisten, terminaron, me pasan ese borrador, yo lo reviso y puedo detectar lo que hay. No solamente sentarme, ya ellos terminan, déjame coger esto y hacer el informe sin tú revisar. Tomando en consideración de que siempre, al momento de tú revisar alguna papelería, esto deben de tener un soporte detrás, que serían las pruebas, los hallazgos, y cuando tú vas a presentar informe también. Yo no puedo presentar un informe de papel pelado, como uno dice. Mira el informe, los papeles, no. Al momento de usted presentar el informe, que es bastante narrativo, cuando hablamos de bastante narrativo, es que yo voy desglosando todo lo sucedido paso por paso. Todo eso debe de tener un soporte atrás, que son las pruebas, que son las evidencias de lo que yo estoy argumentando. Eso es como cuando un abogado va a juicio, que redacta, argumenta, pero usted tiene que llevar ¿qué? Las pruebas. Sin la prueba usted puede decir palabra de oro, pero ¿qué es lo que quieren ver? Las evidencias, ¿verdad que sí? Lo que te demuestra de que eso es así como tú me dices. Entonces, así mismo es en la auditoría. Cuando yo narro, cuando yo muestro, yo tengo que colocar mis evidencias para yo tener fe y valor de lo que yo estoy diciendo es así. Mira, es así, mira la constancia, míralo aquí, sucedió tal día y esto y lo otro. Vamos bien hasta aquí. Claro que sí, profe. Muy bien, entonces miren. Aquí en la parte de los riesgos, esto es como un ejemplito. Yo tomé como si fuera una empresa con una situación X.
Y cuando yo la fui evaluando, yo dije, bueno, el riesgo aceptable en la auditoría, es decir, cuando le llegó los estados financieros a el auditor, como no lo revisó y tuvo muchísimos errores, por tal razón, esos informes tuvieron un riesgo bastante alto porque salieron con todos los errores. El riesgo inherente, que era el riesgo que estábamos hablando de cuando yo estoy revisando, puedo corregir, salió bajo. ¿Por qué? Porque mientras yo fui realizando mi trabajo, que luego lo tomé, que lo revisé, me di cuenta de ciertos errores y lo pude corregir. Eso es como si fueran unas situaciones. El riesgo de control aquí es bajo. ¿Por qué el riesgo de control, por ejemplo, aquí es bajo? Porque se violenta fácilmente. Las medidas que tienen de control interno, cualquier persona puede violentarla. Por eso considero que es bastante bajo, que hay que revisar, hay que buscar nueva medida, cambiar, modificar. El riesgo planeado de detención fue alto. ¿Por qué ese riesgo de detención fue alto? Porque mi auditor, cuando recibió el borrón, el informe, no revisó. Estaba lleno de errores y como estaba lleno de errores, por eso el informe final le dio tan alto. Porque si lo que yo te llevé tenía problema y tú no lo revisaste y corregiste, el informe que tú me vas a dar, ¿cómo va a estar? También con problemas y lleno de errores. Entonces, eso es una manera de cómo podemos evaluar esos riesgos que se dan en la auditoría. ¿Hay preguntas? Por el momento no, todo bien. Todo claro. Este material de riesgo yo se lo voy a enviar por el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan porque es muy, muy bueno. Ustedes lo pueden tener ahí, que les sirve para luego para auditoría 2 y cualquier otra asignatura, por ejemplo, que ustedes tengan que trabajar la parte de riesgo. Todo claro hasta ahí. De acuerdo. Miren, un punto importante es que ustedes saben de que ya después de Semana Santa vienen los exámenes. Ustedes tienen examen para el viernes 22 de abril. En esa semana me gustaría de verdad, por lo menos el miércoles, si pueden, encontrarnos por lo menos media hora, 20 minutos, algo rápido, para, ¿verdad? Cualquier cosita, para que, por ejemplo, el examen, los exámenes yo lo hago bastante objetivo, verdadero y falso, completa, describir con tus propias ideas ciertos términos que yo le pongo. Por ejemplo, le pongo algún caso para que ustedes lo lean y lo analicen, expliquen su punto de vista. Pero vuelvo y le digo, son exámenes que es en relación a lo que hemos visto aquí. Nada de que del otro mundo, ni nada extraño usted se va a encontrar. Pero de verdad sí me gustaría por lo menos 20 minutos para como, ¿verdad? Tocar algunos detallitos, algunas Yo cositas. creo que sí, muy interesante, profe. Eso hay que escribirlo Porque ahorita en el no sé, grupo porque para yo le que voy a se decir motiven algo. los demás. Exacto. No es como de que vamos a comenzar a hacer un repaso, no. Es como para que conversemos cualquier detalle, cualquier punto. Y el viernes usted se vaya tranquilo, siempre y cuando pueda. Juve tiene la mano levantada. Sí, profe, disculpe lo que le voy a preguntar. ¿Las tareas hasta qué número es que usted la va a actualizar? Ya está la última, que es la número 6. Son 5 preguntitas. Ya no tienen más tarea. La número 5 y la número 6 ya quedarían. Ya Sí, no, ya no hay más tarea, porque la número 5 cierra el domingo. Y Sí. la número 6 yo se la puse para el otro domingo. Y lo que tienen de trabajo final es un
un caso para usted leer, explicar, detallar, ¿verdad? Sí, eso estuve observando. Ujú. Así es. Gracias, profe. Entonces, siempre. Bien, entonces, ese es el detalle. Yo como quiera le voy a hacer el pequeño recordatorio para la semana siguiente, para que ustedes recuerden. Claro, en esos puntos, entonces. Sí, Sí, profe. profe, gracias. Muy bien. Bien, entonces, nada. Gracias a ustedes por estar aquí. Le voy a enviar ese material de una vez por el grupo y voy a tratar de una vez también subirle a plataforma los encuentros del día de hoy. Así es que Gracias a usted, profe. descansen, siempre a la orden, descansen. Como yo digo, la Semana Santa da para todo, para hacer tarea, para divertirse, para descansar y para estudiar. Así es que aprovechen esos días. Totalmente de acuerdo. Claro, claro. Entonces, nada, feliz fin de semana a todos y gracias a ustedes. Gracias. Gracias igual, profe. Que la Tiempo, pase bendiciones. bien. Amén, gracias igual a todos.